preguntado, por ejemplo, qué sucede cuando le ven a un empleado tuyo de tu restaurante que está con el uniforme sucio, con los zapatos sucios o sin los elementos básicos de protección? La gestión perfecta de un restaurante es una utopía, No existe, no existe. pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos a Restaurante 10X, el podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360, para lograr el éxito en tu restaurante. Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, estrategias del marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! La seguridad no es un riesgo. Y vamos a hacer 3 capítulos que estén enfocados o que nos muestren justamente el tema de la seguridad, agrupados en lo que es seguridad alimentaria, seguridad personal y seguridad financiera de tu restaurante. Entonces, conocemos que pues, el ser humano se alimenta por razones biológicas, por razones fisiológicas y por placer. Cualquiera de estas razones que va a implicar es que el alimento va a ser un aporte positivo para una persona. Y entonces con ello podemos ver que la comida se convierte en enfermedad o en muerte cuando no cumple con los estándares de seguridad alimentaria. Es por eso que a lo largo del tiempo hay diferentes comunidades científicas y de hecho el mismo instinto de supervivencia del ser humano que ha permitido establecer ciertas reglas, ciertas normas para evitar que la gente se enferme o se muera a causa de los alimentos. Cuando una persona visita un restaurante o se dispone a comer, deposita toda su confianza en que este lugar cumpla con estándares mínimos de preparación, con procesos de higiene, etc. Y lo que nosotros conocemos como una ETA o una enfermedad transmitida por alimento o por alimentos va a ser algo que va a afectar a las personas por justamente este consumo de alimentos o también bebidas. Ahora, podemos ver que cada vez hay más personas que consumen fuera de sus casas. Esto lo pudimos ver y con mayor fuerza en la pandemia, pero ahora también mucha gente que va a los centros comerciales, a restaurantes, a bares, ¿no es cierto? Y esto hace que los manipuladores de alimentos, todas las personas que están dentro de la cocina y también las personas que están en el servicio, estén muy bien preparados, entrenados para ejecutar justamente un grado de excelencia en el manejo, manipulación, en la higiene de los alimentos. Nosotros podemos ver que, podríamos pensar que en el mundo pues hay más de 800 millones de personas que padecen de desnutrición y el problema de la inseguridad alimentaria es tratado en grandes foros ya que constituye un problema fundamental. Necesitamos entonces concientizar a las personas cómo tener justamente un restaurante que tenga y que sirva no solo platillos deliciosos, no solo comida exquisita, sino que también se prepare para tener una seguridad alimentaria que garantice como un básico, es decir, podemos tener restaurantes que tengan una comida deliciosa y otras que tengan comida regular, pero la seguridad alimentaria no debería ser negociable. Deberíamos tener esta seguridad tanto en restaurantes, digamos,
muy de alto valor, muy profesionales, pero también los más sencillos. Y es por eso que es importante este tema para todos los que están relacionados con la industria alimenticia y con los restaurantes. Podemos revisar ciertos lugares, por ejemplo, en donde se debería poner un mayor énfasis. Lógicamente, en la preparación o en la cocción es uno de los temas fundamentales, pero también en el almacenamiento. De hecho, también en el mise en place. En el mise en place también tiene que estar todo con todos los requisitos y los estándares de seguridad. Por ejemplo, también en el emplatado, en la limpieza en general de todas las instalaciones que tienen que ver con el restaurante. Y uno de los puntos fundamentales es, por ejemplo, el etiquetado. En el etiquetado nosotros podemos ver cómo se elaboró de alguna forma un producto, de qué producto se trata, cuándo se elaboró, cuándo se piensa que debería caducar de acuerdo a los tiempos que se maneja cada producto, la temperatura que se requiere, si es que esto es congelado, refrigerado o a qué temperatura se lo debe mantener. Y también con ello se puede establecer el estado del alimento, que puede ser crudo o cocinado. Inclusive hay puntos, por ejemplo, el nombre del proveedor, el nombre del responsable del que controla la bodega, el número de lote para un tema de trazabilidad, para que se pueda revisar si es que hay algún problema con algún producto, eliminar todo un lote, y que en los mejores restaurantes del mundo en algún momento se tiene problemas con no, por ejemplo, con temas con que el producto sigue llegando bien o mal. Y este etiquetado, esta trazabilidad que se puede lograr justamente con estas etiquetas, ayudan a controlar y a mejorar problemas que se pueden tener con seguridad alimentaria. Algo importante es también la vestimenta de tus empleados en el trabajo. Por ejemplo, ¿te imaginas qué pensaría el cliente si es que ve un empleado que esté con el uniforme sucio, con los zapatos sucios o sin materiales de seguridad alimentaria como mascarilla, que todavía se sigue usando en algunos lugares, o guantes en el momento en que se aplique correctamente? Entonces, es importante que todas las personas, especialmente en la cocina, estén con los uniformes impecablemente limpios, que tengan una tela que sea lavable, y es importante que tú, como dueño del restaurante o como administrador, hagas que se cumpla para que ellos tengan todo el uniforme completo y lo puedan mantener limpio, ¿sí? Hay veces que a veces exigimos que esté el uniforme limpio, pero solo les damos un juego de ropa, y a veces es un poco más complejo, o no les damos las herramientas necesarias, y justamente una de las herramientas es el uniforme. Es necesario, como parte del uniforme, que se tenga la malla para protegerse el cabello. Se necesita también, bueno, o gorro en otros casos, o el gorro de cocina. Cuando nosotros tenemos el uniforme limpio, cuando nuestros empleados tienen el uniforme limpio, esto va a decir mucho de tu restaurante. Va a decir el nivel de limpieza, el nivel de asepsia de las áreas operativas. Entonces es importante cuidar todos los detalles, como también, y después vamos a ver la seguridad personal en otro capítulo, pero por ejemplo, se tiene que tener zapatos que sean antideslizantes, porque de alguna forma evitamos accidentes, pero también tienen que ser cómodos, ¿no? Tienen que ser cómodos porque las personas de la cocina normalmente pasan bastantes horas de pie, entonces es importante que puedan usarlo. Además, es importante e imprescindible que usen el delantal de la cocina. Aunque todo el mundo ya lo sabe, aunque fue parte de la pandemia uno de los aprendizajes fuertes, el tema del lavado de manos, es importante volverlo a revisar periódicamente, cada 3 meses, cada 6 meses, con campañas dentro de tu restaurante, donde entiendan ciertos puntos importantes, como por ejemplo, algo tan sencillo que lo he visto y lo he revisado en los últimos meses, es que la gente a veces se sigue colocando el jabón sin colocarse, o se ponen el jabón que es líquido y sin colocarse agua. Y entonces, para que el jabón actúe, lo primero que hay que hacer es
primero remojarse las manos. Entonces hay detalles como eso que hay que cuidarlos, ¿no? Y que pese a que con la pandemia tuvimos toda la información y la reforzamos, pues hay veces que no siempre la recordamos, adquirimos malos hábitos y se van desviando y ya no podemos tener. Otra cosa importante es que tu personal conozca claramente cuáles son las propiedades organolépticas de cada uno de los productos que tú tienes en tu cocina. Entonces es importante no solo descubrir, porque eso le da un toque mucho más gourmet, digamos, pero entender esas cualidades que estimulan nuestros órganos sensitivos. Es ver y describir cuál es, por ejemplo, el aroma de un café recién preparado, o los sabores intensos que pueden tener ciertos productos como un pescado frito, una carne, cómo puede tener, por ejemplo, o cómo se ve un producto que está fresco, así mismo como un producto que está a un término adecuado, que ellos lo puedan ver. Esto no solamente como una parte de marketing sensitivo o sensacional, sino que también es importante que la gente conozca tanto las texturas cuando el producto está crudo como cuando ya está cocido, cocinado, frito, horneado, etc. Esto, cuando utilizamos todos los 5 sentidos, sabemos que son las propiedades organolépticas, pero más allá de conocer cuál es la definición de esta palabra, es necesario que se lo lleve a la práctica y que se lo esté constantemente revisando en el restaurante. Ya que hay ciertas cosas como cuando tenemos personas que pueden descuidarse o simplemente están muy cansados, entonces puede ser que se pase un producto que perjudique la calidad. Cuando perjudica la calidad ya es un problema, pero cuando perjudica la calidad y aparte de eso también está en mal estado la comida, eso puede ser fatal. Es importante trabajar por la calidad, por un lado, pero también por la seguridad alimentaria. Y claro, la persona encargada, que de hecho deberían ser todas las personas que trabajen en el restaurante, es conocida o es el manipulador de alimentos el que tiene que tener esta responsabilidad para saber cómo se manejan todos los insumos, todos los productos que entran a la cocina y salen también transformados, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que entender también cómo los manipuladores conocen sobre este tema, pero también cómo lo realizan en el restaurante. He conocido algunas personas, de hecho hasta en plantas alimenticias, que saben los procedimientos, que conocen los riesgos, pero no los ejecutan, no lo hacen. Por eso es importante empezar por una concientización, luego de luego de hacer un seguimiento de que lo estén haciendo correcta y constantemente. Es necesario repetirles, motivarles, muchas veces contándoles casos que a veces han sucedido en el medio, casos donde se han cerrado restaurantes por falta de seguridad alimentaria o tristemente han perjudicado a alguna persona desde que le dio un simple dolor de estómago hasta que realmente han causado mucho daño, por ejemplo con los ciertos materiales que pueden contaminar a los alimentos. A veces se pide también, sabemos todos que debemos trabajar, por ejemplo, sin anillos, sin aretes, pero sí han habido casos donde este seguro del arete ha ido a parar en alguna parte de un pastel, por ejemplo, y ha causado daños a la persona que se ha servido este alimento. ¿Cuándo entonces este manipulador de alimentos, esta persona que tiene contacto con los alimentos, puede contaminar? Bueno, si es que está enfermo, eso también en la pandemia aprendimos muchísimo, pero una vez que ya se fue, a veces podemos volver a ver gente que no está cumpliendo con todo este tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, tienen algún tipo de herida, cuando tienen contacto con otras personas que están enfermas, o cuando hay ciertos síntomas de haber tenido problemas estomacales. Entonces, a veces
porque necesitamos todo el personal, les dejamos pasar y después toda la cocina termina contagiándose, o se podría contagiar una cantidad muy grande de clientes. Es importante entonces tomarlo con la debida responsabilidad. A veces inclusive conocemos que los empleados no tienen que tocarse el uniforme, o que entre ellos tocarse las manos, saludar de alguna forma. Inclusive cuando le queremos dar un abrazo a un empleado, es importante que revisemos si es que nosotros estamos con las manos limpias y que después de eso nos tenemos que lavar las manos. Si mantenemos a veces las uñas largas o cortas o pintadas, o uno de los focos fundamentales a veces puede ser inclusive el celular. Entonces a veces lo tomamos como muy sencillo, o en algunos casos personas que hayan tenido en sus manos billetes, dinero, después se dirigen a la cocina directamente. Es importante también conocer el uso adecuado, por ejemplo, de los guantes, porque hay veces que nosotros, como percepción, cuando vemos gente con guantes en la cocina, tenemos una percepción de que se está cuidando mucho de la seguridad de la comida. Resulta que los guantes pueden ser mucho más peligrosos que no usarlos, porque si es que con los mismos guantes realizo limpieza, con los mismos guantes cojo dinero, con los mismos guantes meto las manos en los bolsillos, lo que estoy haciendo es simplemente lo que conocemos como contaminación cruzada. Y luego, claro, también, si es que hablamos un poquito del tema de guantes, podríamos decir que hay distintos guantes para coger distintos productos crudos, e incluso hay guantes que van a protegerle al empleado de quemaduras, por ejemplo, cuando trabajan en cocinas donde al final del día tienen que limpiar parrillas, por ejemplo, o ollas que son a veces están muy calientes. Entonces se pueden utilizar estos famosos guantes de neopreno que van a proteger a los empleados de quemaduras. El tema es que a veces, al ser unos guantes muy gruesos, los empleados no les gusta usar y prefieren no usarlos porque dicen que hacen el trabajo mucho más rápido sin guantes. Pero es preferible demorarse más, 5, 10, 15, 20 minutos más cada día, que sufrir una quemadura, digamos, que les puede después tener varios meses en recuperación. Y bueno, hay que averiguar cuáles son los diferentes tipos de guantes para la cocina. Realmente existen algunos, por ejemplo los de nitrilo, ¿no es cierto?, que son los que se usan normalmente y que hay de unos colores bastante vistosos. Todo esto, solo el tema de guantes podría ser un tema que podríamos conversarlo bastante tiempo, pero en este punto específico de la seguridad alimentaria estamos hablando de los puntos más básicos, tan básico como responsabilizar, conversar con las personas de que tienen que tener, por ejemplo, un baño diario. Es algo imprescindible. De que, por favor, si es que estás enfermo, no vengas a trabajar. También es muy importante el uso diario. A veces es complicado estos temas tratar con los empleados, pero es importante que se lo haga de una forma correcta. El uso, por ejemplo, de diario de desodorante es muy importante por el bien de los empleados que están trabajando en equipo, ¿no es cierto? Y otro tema puede ser también que se tiene que tener un especial cuidado en los elementos que tienen que llevarlos diariamente, ¿no es cierto? Les había dicho del tema de anillos, son cosas fundamentales, pero a veces es importante recordarlos, ¿sí? Tengo un par de historias de problemas que ha sucedido a través del tiempo por descuidos, porque no se puso en énfasis este tipo de cosas, desde parrillas que se han encendido, freidoras que se han encendido, y que la gente, cuando no está entrenada, capacitada, en ese momento lo que hace es lo peor. Por ejemplo, no hay nada peor que coger en una freidora que está encendida de fuego, lanzar agua. Pero sí, hay personas que lo han hecho y podemos ver muchos de estos videos en YouTube, etcétera. Pero a veces lo hacemos de una forma muy equivocada por tratar de hacer un bien.
Y de eso se trata, y por eso es que este es un tema súper serio. Por ejemplo, el utilizar joyería, y que se utilice anillos, y cuando se cae por algún problema el anillo justo en la tina de aceite, en la parrilla caliente, en la olla que está hirviendo, la reacción de que se cae el anillo es agarrarlo lo más rápido posible. Por agarrar ese anillo se queman las manos. Temas tan sencillos que a veces se repiten y se repiten, como a veces los chefs cogen directamente la cuchara y prueban los alimentos. Cuando hay un protocolo para probarlo, puede ser en la mano, puede ser un lado, pero igual después se necesita un lavado de manos. Entonces hay formas en que eso se tiene que ver, y la gente tiene que verlo constantemente, cómo los chefs lo manejan correctamente. Hay que entonces hay que utilizar ciertas cucharas probadoras que son especiales. No se debe meter, por ejemplo, las manos a la boca por ningún motivo. Hasta visualmente se ve feo cuando alguien en la cocina está probando, sino que se debe establecer un procedimiento donde estos alimentos sean probados, por ejemplo, en ciertas horas del día, para que la gente entienda que se está haciendo una prueba de producto, ¿sí? Otro tema es la limpieza de las toallas, o de los limpiones, o de los trapos que son para la cocina, que a veces utilizamos los mismos, y de hecho ahí podemos utilizar un código inclusive de color para que solo ciertos trapos o ciertas toallas sean utilizados en la cocina, o en superficies que sean como muy grasosas, y que sean diferentes de lo que utilizamos cuando estamos afuera en el lobby, en el servicio, en las mesas, en las sillas, y que se diferencien estas a su vez, por ejemplo, cuando se hace limpieza de baños. Entonces se puede hacer toda esta diferencia para evitar justamente esta contaminación cruzada. Es importante entonces seguir siempre o tener ciertos hábitos que la gente los puede hacer. En realidad, en la parte de seguridad de la comida o seguridad alimentaria, el campo es bastante extenso, y tenemos manuales y tenemos normas que las ponemos en nuestro restaurante, que nos la ponen en nuestra ciudad, en nuestro país, pero debemos empezar por esto que hemos revisado ahora en este capítulo, por estos temas un poco básicos, el de que todo se tenga que lavar, de que todo se tenga que desinfectar, que la gente sepa cuál es la diferencia entre limpio versus desinfectado, porque puede estar limpio, pero puede estar con bacterias. Entonces, si es que la gente primero no lo tiene en la cabeza, es muy difícil que después lo pueda cumplir. Cómo se deben separar ciertos productos, no mezclarlos para que no exista justamente esta contaminación cruzada, o por qué cuando tenemos nuestras bodegas, de nuestros inventarios, siempre debe estar separado de todo lo que es comida, todos los artículos que se utilicen para la limpieza, todos estos químicos, y cómo afectaría los niveles, diferentes tipos de niveles de cocción que tenemos en nuestros productos. ¿Cuál es esa temperatura donde las bacterias se reproducen? ¿Qué pasa arriba de esa temperatura, y qué pasa también debajo de esa temperatura que es de riesgo? Es importante entonces que la gente esté inteligenciada cómo se manejan, por ejemplo, productos que son críticos, como el pescado, como los mariscos, como el camarón. Todo esto realmente no es complejo, sí es largo, pero es algo que puede ser la diferencia entre que un restaurante esté abierto y que otro que esté cerrado. Que la gente vaya a un lugar, porque la gente después de la pandemia busca y ha buscado lugares cada vez más idóneos, más limpios, que los empleados se vean, porque realmente cuando estuvimos en plena pandemia, la gente y casi todos, bueno, de alguna forma nos traumatizamos con la limpieza y con los niveles y con los estándares que se tiene que cuidar justamente a los alimentos, ¿no? Saber entender la seguridad de los alimentos, qué limpiar, cuándo limpiar, cómo lavarme las manos, qué cosas tener separadas, qué cosas y a qué temperatura cocinar, cómo mantener
refrigerado, cómo mantener congelados ciertos productos. Es importante que nosotros conozcamos esta parte y que también les indiquemos a nuestros empleados de qué se trata, por ejemplo, los tipos de contaminaciones que tenemos. Puede haber una contaminación que sea física, ¿sí? Donde se puede ver directamente cuerpos extraños, visualmente se vean problemas, y entonces ahí podemos tener visiblemente hasta restos de cabellos, por ejemplo. Pero la contaminación biológica, ya vamos viendo de que estamos hablando de ciertos microorganismos vivos que estuvieron en contacto con los alimentos y estos a su vez se reproducen. Entonces, justamente aquí hay un problema porque la mayor parte de enfermedades se van a transmitir justamente por estos microorganismos que pueden ser virus, hongos, bacterias o también pueden ser parásitos. Es ahí, en la contaminación biológica, donde se originan estos seres que son vivos y que son dañinos y que están presentes en los alimentos para invadir y también para infectar al hombre. Ese es el problema, ¿sí? Desde simplemente que le hagan daño al estómago, al intestino, hasta pueden causar enfermedades realmente peligrosas, ¿cierto? Peligrosas. Y cuando hablamos de contaminación química, es justamente cuando hay cierta alteración fisiológica porque se ingirió algo, porque se percibió algo, y esto, por ejemplo, es a veces un problema que yo he visto en pocos restaurantes, pero que al finalizar quieren limpiar todo y que todo quede muy limpiecito, pero comienzan a juntar o a unir o a mezclar diferentes tipos de químicos. Entonces van a los baños y como quieren que quede súper limpio, ponen cloro, ponen el desinfectante, ponen 3, 4 químicos que de hecho se pueden desmayar con todo el tóxico que tienen ahí. Es por eso que también se tiene que tener etiquetado todos los productos de limpieza y cómo usarlos. Es importantísimo. Y claro, de nuevo, para reforzar, las personas tienen que conocer acerca de contaminación cruzada, contaminación directa, cruzada indirecta y todos los tipos de mecanismos que pueden utilizar. Este tema todos estos temas no son tan a veces divertidos, pero salvan vidas. Y salvan vidas porque realmente hacen que la gente tenga conciencia del poder que está en sus manos, del poder como para que la gente se sienta bien feliz o para inclusive mandarle a un hospital. Es así de importante este tema. Así que luego de escuchar esto, bueno, cuéntame si es que estás manejando en tu restaurante todo un programa de seguridad alimentaria. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Tienes la información adecuada? ¿Tienes manuales? ¿No tienes manuales? ¿Necesitas manuales? ¿Necesitas que alguien te ayude con esta parte en tu restaurante? ¿Quién lo hace en tu país? ¿Quién lo hace en tu ciudad? Y si es que necesitas ayuda o si es que no sabes por dónde empezar, por dónde te gustaría o qué te gustaría conocer. Mi nombre es Freddy Viteri, esto es Restaurantes 10X y nos vemos en la próxima cuando veamos temas de seguridad personal en tu restaurante, porque la seguridad no es un riesgo. Hasta la próxima.